Muy buenos días, me siento muy afortunado de haber sido convocado a este espacio de reflexión y lamento mucho no poder estar por problemas de agenda con ustedes. Después veré el video completo y podré así enriquecerme con sus conceptos y reflexiones. Muchas gracias por su comprensión. A mí me parece que la encíclica plantea de manera extraordinariamente clara grandes dilemas que nos toca a todos revisar. El primero, sobre el cual diré poco, porque estoy seguro que ustedes tendrán muchas más cosas que aportar, es el dilema que el Papa sugiere, con imágenes bíblicas muy poderosas y particularmente conocidas. Una es levantar la nueva Torre de Babel, dos, edificar la nueva ciudad de Dios. Es el cruce de dos caminos en que nos encontramos. Tomar una ruta u otra nos llevará efectivamente por el camino de conectar y educar, integrarnos más como una comunidad efectivamente solidaria que percibe hoy su propia especificidad, o bien una sociedad inconexa con nuevas formas de descarte. Cuando la casa común está en riesgo y cuando nos enfrentamos también a la posibilidad de que un ente no humano razone y tome decisiones, todos debemos sentirnos interpelados. Sobre la casa común, bien haríamos en estos tiempos de canícula y tormentas, canícula en Europa y tormentas aquí en México, recordar el Laudato Si del Papa Francisco y tener una mayor conciencia de que como especie estamos quemando las naves, literalmente. Si ya fuimos expulsados del paraíso terrenal, ahora estamos comprometiendo la viabilidad de esta casa, que no es paradisiaca, pero es la que tenemos, es nuestro planeta. Sobre la posibilidad, segundo tema, de que la tecnología prometa liberarnos de toda fragilidad, vale la pena entrar de lleno a lo que supone el desarrollo de sistemas que permitan anticipar el comportamiento humano y de manera creciente ir tomando decisiones y suplantando a los humanos en muchos sectores de la actividad. La advertencia papal es más que pertinente. Las innovaciones tecnológicas, dice bien el Papa en el numeral 85, no son neutrales y como han reconocido los arquitectos de la inteligencia artificial, la idea de inculcar valores humanos a los nuevos sistemas es cuando menos confusa. Decía Modey en un texto clarividente y muy revelador, en que imagina efectivamente un diálogo de una novela de ciencia ficción, en donde la pregunta es: ¿saben cómo se van a relacionar con la inteligencia artificial que está en su etapa juvenil, casi infantil, en los próximos años? La verdad es que la reflexión de León XIV viene como anillo episcopal, como anillo del pescador al dedo, porque el propio Amodei, que escribe el texto al que me refería, recuerda que la inteligencia artificial aprende muchas cosas, incluso a extorsionar con la misma habilidad que resume textos u ofrece soluciones. Por tanto, no es neutral y puede hacer muchas cosas muy negativas. La reflexión que el Papa hace sobre la utilización de la misma, por ejemplo en la guerra, y sus consecuencias previsibles son francamente aterradoras. Es importante que la autoridad del pontífice se use efectivamente o salga al paso en esta época en las cuales los grandes dragones vociferan y vomitan fuego. El primero de estos dragones es esto que Daempoli nos ha dicho, nos ha advertido, que es tiempo de depredadores. Tenemos efectivamente personajes como Putin o Netanyahu, que el día que les da la gana invaden otros países y someten a poblaciones pretendiendo que el suyo es un acto sorprendente y admirable. Como recuerda el Papa en el numeral 191, apuestan a la pérdida de la memoria histórica y juegan con narrativas excluyentes que nos pueden llevar a la confrontación permanente. ¿Qué puedo decir también de los modernos populistas que mienten a sabiendas y se sienten ufanos de engañar a un pueblo y jugar con sus esperanzas? Los depredadores actúan así, se apropian sin resquemor de lo que está a su alcance y vivimos en tiempos de depredadores. El segundo dragón es la concentración del poder y la opacidad de un grupo de magnates que controlan capacidades económicas, técnicas y también políticas, nunca antes vistas. Solo en las películas de James Bond, donde veíamos ahí un grupo de malos que se reunían en una caverna para ver si podían o no controlar el mundo,
habíamos visto escenas de este tipo. Ojo con ese asunto. Y el tercer dragón es la idolatría del lucro. Todo se compra y se vende, incluidos los datos que ingenuamente subimos a la nube para incrementar fortunas que rebasan, en algunos casos, el PIB de Japón, fortunas personales. Además del dilema bíblico, el segundo gran planteamiento que el Papa, o al que el Papa nos convoca, recuerda el de su santo patrón de Hipona, San Agustín. Decía que vivimos atormentados entre dos amores, el amor a uno mismo y el amor a Dios. Hoy el culto al dinero, al éxito, a la popularidad, a las ridículas métricas de la vanidad, llevan a los responsables de los países a estar más preocupados o preocupadas por su nivel de popularidad que por el número de desaparecidos o por los millones de personas que sobreviven en un mercado laboral que condena a 4 de 10 personas a trabajar en condiciones precarias. Y ojo, 6 de cada 10 ganar menos de 2 salarios mínimos. Pero en el espejo de la vanidad del gobierno, lo importante son los corazones, las palomitas, los likes y las encuestas de popularidad. Más que construir una sociedad incluyente que permita, en todo caso, hacer del trabajo humano una forma de redención y de dignidad. El tercer gran elemento que el Papa pone, y con esto quiero terminar, sobre la mesa, tiene que ver con la ilusión de que la tecnología promete liberarnos de toda fragilidad. El Papa habla de transhumanismo y de posthumanismo. Aquí es donde las páginas de su encíclica adquieren los más altos niveles, desde mi humilde opinión, pues se asume que la narrativa de fondo es que la tecnología nos va a liberar efectivamente de toda fragilidad y que la posibilidad de enmendar nuestras falencias o nuestras carencias siempre podrá ser efectivamente resuelta por alguna, o se encontrará alguna solución técnica. El tema no es nuevo, aunque tiene efectivamente ropajes diferentes. Vivimos en una sociedad que cree que todo se arregla con píldoras, deme la pastilla que requiero, algún tratamiento o alguna terapia. Alguna búsqueda de trascendencia mal encaminada va llevando a millones de personas a crear en energías cósmicas que nos van a hacer sobrehumanos y resilientes. Así tenemos pastillas mágicas que nos harán adelgazar, que nos sacarán de nuestras etapas oscuras, que mágicamente nos harán sonreír sin razón, como decía Serrat, lo hacen los bobos sin ella, sin razón. No hay tal cosa como un reemplazo de la dignidad humana. En esto es enfático el Papa, de la magnífica humanidad, que nos evite la tarea de hacer madurar la historia como un lugar en el que el proceso de vida tiene misterios insondables, que incluyen naturalmente periodos oscuros, el duelo y otros llenos de esperanza y bendiciones. Estas distintas fases de la vida nos hacen recordar que todos llevamos un viejo dentro, que todos llevamos un enfermo encima, que todos dependemos de la empatía y del afecto de los demás, y que mucha gente que, desfondada por malos gobiernos, ha tenido que emigrar de su tierra y nos pide un gramo de solidaridad. Pero déjenme concluir con un tema para mí muy importante, que tiene que ver con el capítulo 4, y es el que toca a la verdad y a la democracia. Ya comentaba hace un momento el tema de la concentración de poder, que en algún momento tendremos que discutir más a fondo. Yo recuerdo que el Papa Juan Pablo II en su momento discutía con personajes tan relevantes como Popper sobre los efectos enajenantes que tenía la televisión y la necesidad de revisar su papel en la sociedad contemporánea. Hoy el debate es infinitamente más áspero y con muchas mayores consecuencias, pues las posibilidades de la inteligencia artificial y todas las redes sociales y algoritmos están desfondando la conversación pública y en consecuencia minando uno de los pilares de la democracia. Y esto es inminente. Si la democracia significa algo, es la posibilidad de elegir libremente a los gobernantes y también que haya una amplia circulación de ideas y de información, de tal manera que ese sistema de decisiones colectivas que es la democracia pueda funcionar de manera óptima.
Hoy la democracia, y lo dice muy bien el Papa, está amenazada por estas nuevas tecnologías. Y me refiero al numeral 86. La sinodalidad es la que en este caso debe actuar, porque estamos hablando de una responsabilidad colectiva, no solo de los medios y los periodistas, de los políticos y los editores. Hacen falta ciudadanos responsables que asuman también la parte que les toca. Hoy tenemos este documento, Humanidad Magnífica, que invita a todos a operar nuevos mapas de esperanza, como los que sugería en su carta apostólica León XIV, en el ámbito educativo. Decía, debemos educar activamente, formando el juicio ético y crítico en el uso de tecnologías que sirvan a la persona, de tal manera que las tecnologías permitan efectivamente el discernimiento como una herramienta principal. Yo creo que ese es un tema fundamental a que nos convoca en la educación, pero que se amplía a otros ámbitos, como es el que a mí me toca, el periodismo y la discusión pública. Yo no puedo estar más de acuerdo con el Papa en este tema. Sin embargo, me parece, e insisto en ello, que no solo se trata de educar, es también recordar que el ser humano en su dignidad debe hacer un esfuerzo por utilizar de manera edificante su libre albedrío, su libertad. Hoy es verdad, somos libres de colocar nuestra atención ahí donde es necesario que la coloquemos, pero tenemos una cantidad de distractores enormes que operan en nuestra contra, como si fuesen auténticos señuelos que van disputando lo que algunos teóricos han llamado la economía de la atención. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? ¿En qué nos fijamos? Tenemos, hay que decirlo con enorme claridad, ciudadanos profundamente distraídos y peligrosamente anticipables. Una de las cosas terribles que tienen los algoritmos es ver lo áridamente previsibles que somos. No hay cosa más terrible que esa maravilla que es el cerebro humano, combinado con el corazón, se subutilice. Nos comportamos, a pesar de todas las bendiciones creativas que hemos recibido, como autómatas que repiten verdades a medias y se tragan un discurso polarizador y profundamente empobrecedor. Celebro que el Papa nos invite a un cambio a partir del discernimiento comunicativo amplio, y termine con una cita para mí muy valiosa que pone el punto sobre la I en el tema de la desatención. Es el numeral 140, cuando dice, citando a Platón, que las cosas más profundas requieren de mucho más tiempo y esfuerzo para entenderse. Y en muchos casos son como frotar a los pedernales para obtener fuego, las experiencias compartidas con otros seres humanos, el diálogo, y entonces viene la comprensión. Hay que sudar para llegar a esa cumbre, y no todo son revelaciones de un minuto. La falsa conciencia, termino con esto, que genera el transhumanismo y el posthumanismo, de que todo lo tenemos al pulsar una tecla y que todo lo entendemos, nos lleva efectivamente no solo a la fragmentación de nuestras sociedades, sino a la babelización de nuestra propia conciencia. Ya no nos entendemos ni a nosotros mismos. Por eso, bovinamente, todo lo que tenemos que hacer, es decir, se lo voy a preguntar a mi teléfono inteligente. Documento importante, pues, este de la encíclica. Creo que la lectura papal nos invita a todos a pensar en la enorme responsabilidad que tenemos de construir una sociedad distópica, la Torre de Babel, o mantener vivo el sano reclamo de edificar una civilización del amor, de la inclusión, y así vernos efectivamente todos en el rostro del Hijo, una magnífica humanidad que piense, sienta, sufra, aprenda, comparta, quiera y agradezca todas las bendiciones que ha tenido, como yo agradezco hoy su atención. Los abrazo con afecto y les deseo una gozosa y fructífera deliberación.